10 de abril de 1912, el Titanic, calificado como insumergible, zarpó en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, días después sufrió un fatal accidente que costó la vida de miles de personas. Durante la noche del 14 de abril, el transatlántico chocó con un iceberg y se hundió en pocas horas. En 1998, el magnate sudafricano Sarel Goose propuso construir el Titanic II. Goose dijo que había adquirido los dibujos originales del famoso barco. En 2006, el proyecto réplica Titanic fue descartado debido a los altos costos. La última superviviente del Titanic que falleció, Milvina Dean, había expresado su oposición al proyecto. Otro barco réplica basado en el Titanic fue anunciado y planeado por el millonario australiano Clive Palmer. La fecha de lanzamiento prevista se fijó originalmente en 2016, se retrasó hasta 2018 y luego hasta 2022, y hasta ahora no hay nueva información del proyecto Titanic II. El RMS Titanic se convirtió en leyenda gracias en parte al éxito de la película Titanic de 1997, dirigida por James Cameron. Esta película ha atraído la atención de muchas personas a lo largo de los años. Uno de sus mayores admiradores es quizás el inversor chino Zhou Xiaojun, que lanzó un proyecto para que los amantes del Titanic tengan la oportunidad de revivir esa época en una réplica exacta del legendario transatlántico, aunque no sea en alta mar. La idea es traer de vuelta al barco creando una réplica exacta, cuya construcción comenzó hace 6 años. Es un proyecto muy complicado, reconoce en AFP Zhou Xiaojun. Construimos un barco grande como un portaaviones, explica Zhou Xiaojun. El Titanic insumergible es como han bautizado a la réplica que se está construyendo en China. La copia será construida en Romandicea, un parque temático dedicado al navío que estará situado en el condado de Daying, en la provincia de Sichuan. Sichuan está a más de 1000 kilómetros del mar, por lo que el barco no navegará, sino que permanecerá atracado en un embalse en el río Qijiang. Romandicea Titanic cuenta con la asistencia de diseñadores y técnicos de Estados Unidos y Gran Bretaña. La reconstrucción de esta icónica pieza de ingeniería se hará partiendo de los planos originales. El barco contará con todas las comodidades del original, incluidos salones de banquetes, teatros, plataformas de observación y una piscina. Además, incluirán un salón de baile y un teatro que no estaban en el barco original. En cuanto a la autenticidad del diseño, Schnell declaró: "Estamos tratando de acercarnos lo más posible. No estamos construyendo todas las habitaciones del barco original de ninguna manera, pero el armazón del barco y los exteriores serán bastante precisos. Habrá habitaciones interiores para poder recorrer y ver desde el punto de vista de exactitud histórica". Se espera que el barco acomode a 2.400 pasajeros y 900 empleados, y también albergará un museo interactivo. El precio por pasar una noche en el barco puede ser de 2.000 yuanes, alrededor de $310, dice Sun, y asegura que, con una máquina de vapor en funcionamiento, los huéspedes sentirán que están realmente en el mar. Antes de subir a bordo, los turistas atravesarán el parque en minibús con fondo sonoro de My Heart Will Go On de Celine Dion, banda original de la película Titanic. Además, no solo se pretende reconstruir el barco, sino que también se recreará el muelle, por lo que los visitantes podrán realizar un tour por todo el barco y el muelle, así como pasar la noche escuchando historias que se produjeron dentro del Titanic. La financiación corre a cargo de China Seven Star Energy Investment Company,
que se dice que invirtió alrededor de 1.100 millones de yuanes. En diciembre de 2016, el desarrollador firmó un acuerdo de cooperación con el National Geographic Channel de Estados Unidos para documentar la construcción del buque. Se necesitaron 23.000 toneladas de acero para construir la réplica y de momento se desconoce la fecha exacta de su apertura. Para la ceremonia de inauguración nos gustaría invitar a Leonardo DiCaprio, Kate Winslet y James Cameron, manifestó el inversor. Los responsables del proyecto se muestran confiados ante el atractivo que siempre ha tenido la historia del Titanic y apuestan por recibir la visita de entre 2 y 5 millones de turistas al año. La primera vez que apareció en los medios de comunicación el proyecto de Romandicea Titanic fue en octubre de 2013 y en 2016 se colocó la primera pieza. Su Xiaoyun, director ejecutivo del grupo de inversión, indicó inicialmente que se esperaba que la réplica se completara a fines de 2017. Sin embargo, el inicio del montaje en el sitio se retrasó más de un año. En 2018, NPR informó que el proyecto podría estar experimentando problemas financieros. El 10 de diciembre de 2018, Romandicea confirmó que se habían reanudado las obras. En junio de 2020, el sitio de medios oficial del proyecto publicó una imagen de la sección del Castillo de la Proa casi terminada. En marzo de 2021, el proyecto publicó imágenes de fabricación de soldadura en el 8º piso. A partir de abril de 2021, según el sitio web oficial y las fotografías de las redes sociales, la construcción alcanzó la cubierta C proyectada hacia adelante. Se espera que las obras cubran todo el casco a fines de 2021. En el pasado, el proyecto Titanic fue criticado por algunos que dicen que es insensible convertir una tragedia en la que muchas personas perdieron la vida en una atracción de un parque de diversiones. En 2017, cuando el inversor chino asistió a una reunión de la British Titanic Society, algunos miembros dijeron que el proyecto era de mal gusto, pues en un inicio se utilizaría tecnología audiovisual para que el barco tuviera una simulación de la colisión del Titanic con un iceberg. Esto provocó algunas críticas negativas. El diseñador de la producción de Hollywood, Curtis Schnell, que fue contratado para trabajar en el proyecto, afirmó que la tragedia de 1912 se aborda de manera muy respetuosa. Sin embargo, esa idea ha sido descartada desde entonces. El padre de Jean Leck era mayordomo del barco original y comentó para la BBC: "Si mi padre supiera que esto está siendo replicado, creo que se estaría revolcando en su tumba". Sin embargo, David Scott Bedard de la sociedad dijo a DW en un comunicado actualizado: "Será interesante ver el nivel de autenticidad adoptado cuando el barco esté completo", agregó. Como muchos otros entusiastas del Titanic, esperamos que ayude a mantener viva la historia del barco y los recuerdos de aquellos que murieron en el desastre. Tras varios retrasos, ahora parece que realmente el proceso de construcción está más cerca del final. El Romandicea Titanic no tiene ninguna relación con el proyecto Titanic 2 promovido por el empresario australiano Clive Palmer. Si bien el barco Romandicea está diseñado solo como una exhibición, el barco de Palmer está destinado a ser un transatlántico en pleno funcionamiento. El Titanic 2 ha estado en construcción desde 2012. Se dijo haría su viaje inaugural en 2022. Sin embargo, el último comunicado de prensa colgado por la compañía en su página web se remonta al 17 de diciembre de 2018. Espero que este video haya sido de tu agrado. Suscríbete a este canal ya que estaremos subiendo videos de este tipo. Saludos y nos vemos en un próximo video.